El crepúsculo de la figura de Juan XXIII. Tomás Tello Corraliza. Año 1988. Traducción automática del alemán. Prólogo del editor. Cambiará mucho, después de él la Iglesia ya no será la misma. Charles J. Burckhardt sobre Juan XXIII. En retrospectiva, hay que señalar que la revolución eclesiástica posterior a la muerte de Pío XII. Tanto los creyentes como el clero no estaban preparados en absoluto. Cuando algunos de nosotros comenzamos a escuchar con atención en la década de 1960 y nos dimos cuenta de la intención del llamado Concilio Vaticano II y de las reformas que inició, la batalla había estado en pleno apogeo desde hacía mucho tiempo. La revolución desde arriba, bien camuflada tras una máscara de bondad y benevolencia que sumió a las masas en una euforia inesperada, estaba furiosa. Pero esto solo se notó gradualmente. La idea de que esta revolución anticristiana pudiera ser provocada en la Iglesia por aquellos que parecían estar llamados a liderar y pretendían serlo era demasiado extraña y monstruosa. La imagen del soberano Papa Pío XII brilló con demasiada intensidad y de inmediato. En memoria. Al principio, casi nadie pensó en una traición desde arriba. Cuando a finales de los años 60, tras la introducción de la herética denominada NOM, se había logrado una claridad incuestionable, en muchos casos solo se podía intentar preservar lo que era de la majestad y santidad de la institución que Cristo había fundado para ayudar a través de y en ella quedaba permitir que todas las personas de buena voluntad participaran en la nueva alianza, que les media la salvación eterna. Uno se vio obligado a perseguir la decadencia que avanzaba constantemente, la destrucción inexorable, para salvar lo que aún podía salvarse sin tener tiempo para construir una defensa propia eficaz o tomar medidas preventivas. La resistencia religiosa solo pudo concentrarse en unas pocas acciones, en parte debido a las fuerzas débiles que lentamente comenzaron a reunirse y luego a menudo eran saboteadas por traidores que habían ingresado de contrabando. Muchos temas que habrían sido necesarios para educar a los fieles quedaron sin procesar. La investigación de los inicios, los antecedentes y los iniciadores de la revolución desde arriba no se llevó a cabo o no pudo conducir a un resultado exhaustivo o se dejó como un fragmento. Por eso, estoy más agradecido al señor Tomás Tello de España por su meticuloso estudio de la deslumbrante figura de Juan XXIII, quien, con su sonrisa afable y falsa modestia, supo con maestría cómo engañar a la gente sobre sus verdaderas intenciones. Acertadamente y vivaz, no solo en la forma literaria elegida, sino también en la aclaración relacionada con el contenido, que se limita a los momentos esenciales, el centro de atención no solo se centra en la persona que se conoce como Juan XXIII. Finalmente el Catedra Petri subió, pero también en su pasado infectado masónico. De esta forma se elabora un perfil que debería ser nuevo para muchos. Aunque a menudo mencionamos el comportamiento del bueno Juan XXIII en nuestra revista desde el principio. Criticado o presentado documentos que incriminaban al Papa Roncalli, siempre eran solo breves instantáneas las que golpeaban esporádicamente la figura de Roncalli. La cuestión de si se sentó no solo de facto sino también de jure en el trono de Pedro o no, qué papel desempeñó en la obra de destrucción, ha quedado en gran parte sin respuesta. Aquí el tratado del Sr. Tello establece una base sólida a partir de la cual es posible una visión bastante concentrada de la determinada obra destructiva del Papa Roncalli. De pronto se ve cómo el aggiornamento emerge del liberalismo y el ecumenismo genuinamente masónicos, que finalmente alcanzan un clímax temporal en la debacle sincrética de Asís. También se puede seguir cómo el plan para reformar la liturgia llevó sucesivamente a la destrucción de St. Conductores justos. Los juicios que finalmente formuló el Sr. Tello corresponden a los resultados de su investigación. Están formulados con honestidad y se basan en la moderación autoimpuesta. No se prevén más juicios, basados en nuevas pruebas. Algún día podría probar que la sospecha de herejía está confirmada y que lo hemos estado desde la muerte de Pío XII. Sedes vacantes, que muchos consideran ahora posibles. Finalmente, me gustaría agradecer a la S.R.A. Elfrida Meurer, quien, junto con muchas otras obligaciones, se tomó la molestia de traducir. Múnich, 18 de agosto de 1988. Y. Algunos mensajes recibidos. 1. Hans Kung afirma que Juan XXIII apenas leyó sus encíclicas, las leí solo una vez. King continúa diciendo que Juan XXIII no redactó las ordenanzas del propio Veterum Sapientia. Si lo que afirma King sobre Veterum Sapientia es correcto, casi se podría suponer que ciertos puntos de Pacem Interis no fueron escritos por el gobernador. Además, la edición oficial latina en AES difiere de la edición italiana en el Osservatore Romano, y cuando se tradujo al inglés se distorsionó aún más y asumió un aspecto destructivo cuando estuvo en Cuba de acuerdo con la Tercera Internacional en periódicos comunistas. Si no recuerdo mal, dedicó Dolores Ibarruri en Radio Moscú a Juan XXIII. Toda una emisión, su encíclica y el neopapismo, que renació con el asesino Touliati. Murió en su lujoso departamento en Jaita. Otro que estaba decidido a destruir y aniquilar la sociedad perfecta que representa a la Iglesia Católica y Apostólica Romana es el jesuita Pelombardi en su curiosa obra titulada Concilio per una riforma della Carita, Roma, Simios 1961, en la que usa la palabra, demoler, 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 ma insomma demoler, destruir, 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 pero finalmente destruir, tanto la societas perfecta, destruir la sociedad perfecta, es causar una gran confusión. Su encíclica y el neopapismo, que renació con el asesino Touliati.
Murió en su lujoso departamento en Haita. Hans Kung también afirma que Juan XXIII. Le dije que no era teólogo y que el concilio debe fer malgrado la curia. El concilio debe tener lugar a pesar de la curia. Esto se dijo a los pastores de Bérgamo. Los jesuitas, que editaron una historia de la Iglesia para la Biblioteca de Autores Cristianos, comentan sobre el Papa Ganganelli, Clemente XIV, quien prohibió la compañía de Jesús, que uno de sus mayores errores fue oponerse a la curia. Veritas Estuna. Kungu, amigo de Barth, agrega que Juan XXIII no había sido ambicioso y el Papa dijo de sí mismo, no soy infalible. El Papa es infalible solo cuando habla ex cátedra. Pero nunca hablaré ex cátedra. Para Kung, León 23. El Papa más grande que tuvo la Iglesia no solo en los últimos 50 años, sino en más de 500 años. Así es como se hace historia. Este tipo de historia de la Iglesia es buena para las personas que han retirado sus mentes. Superbia eorunquite oderuntastendit semper. Sal 73, 23, la arrogancia de los que te odian sigue aumentando. El modernismo es la herejía de las herejías. San Papa Pío X. De Rita María Cancio, 1. 2. La misma autora, Rita María Cancio, escribe lo siguiente sobre Juan XXIII, hoy solo quedan dos estadistas, comentaba la Prauda antes de la purga que ahuyentó al bondadoso tirano Khrushchev, el anti-Stalin, y Juan XXIII, el anti-Stalin. Pacelli, y el publicista español católico Aranguren, refiriéndose al Papa Juan XXIII, escribe, política y diplomáticamente, como se le llame, el Juan XXIII, se parece más a Khrushchev o Kennedy que a De Gaulle o Pío XII. Triste coincidencia. Es natural que los bolcheviques, los expertos y doctrinarios de la mentira, busquen crear confusión, pero es indignante que los católicos los ayuden atreviéndose a llamar al Santo Padre Juan XXIII. Para comparar con el carnicero de Budapest. Tampoco se ve lo que podría haber en común entre el estadista pan francés megalómano y el Papa conocido como Pastor Angelicus. 2. 3. La Nunciatura de Mons. Rancali en París. Se publicaron en Francia las memorias de un tal Jules Arthur, quien obviamente tenía contacto familiar con Mons. Rancali, luego nuncio de su santidad en París, luego patriarca de Venecia y finalmente papa quien el mismo nombre Juan XXIII. Jules Arthur relata que el nuncio Rancali le dijo, amigo Arthur, el Santo Padre me impone el deber de informarle precisamente de la cuestión de los sacerdotes obreros, a pesar de todas las gestiones que he dado en su favor emprendido en la arquidiócesis de París a la que he recibido respuestas más que evasivas, el Papa y yo todavía no sabemos el número exacto de sacerdotes obreros desde el comienzo del asunto, el número de los que todavía están en misión y, sobre todo, el número de sacerdotes apóstatas y ahora casados. Pero este escándalo, que el arzobispado trata de ocultar, ya no puede reprimirse. Antes de remediar esto, la Santa Sede quiere datos realistas sobre este problema. Sin embargo, se encuentra con una verdadera conspiración de silencio. Puedes ayudarme a romperlo buscando la evidencia más positiva posible. Había una desventaja en este asunto que muy pocos conocen, como el reverso de la luna, y que hay que explorar mejor. Es decir, el que el Papa Pío XII. El propio Rancali retenía la información, creo que aún no se ha hecho público. Pero se discutió en círculos respetados del carlosismo donde lo escuché cuando ocurrió este incidente. Estoy escribiendo esto hoy, día 20. Junio, día en el que el diario ABC anuncia, sin sorpresa, censura ni comentario alguno, que católicos y masones se encuentran en público en Italia. Fue en ese momento que se le hicieron a Pío XII graves denuncias de irregularidades en una orden militar por canales extraoficiales, y pronto alcanzaron tales proporciones que se dieron a conocer en la prensa diaria, aunque de manera fragmentaria y distorsionada. Pusieron a Pío XII. Consciente de que altos dignatarios de la orden, incluido un tal M. Al mismo tiempo pertenecían a la masonería en el grado 33 e intercambiaron puntos de vista con otras personas sobre un acercamiento entre la masonería y la Iglesia. Pío XII. Envió a su amigo y colaborador don J. de BP a París para investigar e informarle. Con mucha cautela, comenzó la investigación en su círculo de amigos y se sorprendió al descubrir que se reían de él. ¿Por qué se acercaba a un secreto a voces con tanta cautela del que hablaba todo París? A él le pasó lo mismo cuando se lo contó al nuncio. Se echó a reír y le dijo que ya lo sabía y que le parecía muy bueno. Como don J. de BP. Habiéndose recuperado de este nuevo y último horror, voló a Roma para encontrarse con Pío XII. Para informar de todo. Este ordenó la destitución de Mons. Rancali como nuncio en París y el traslado a Venecia. Cuando Rancali fue elegido papa un poco más tarde, con el nombre de Juan XXIII. Se convirtió en don J. de BP no llamado de vuelta al Vaticano. Había caído en desgracia. Que ya lo sabía y que le pareció muy bueno. Como don J. de BP. Habiéndose recuperado de este nuevo y último horror, voló a Roma para encontrarse con Pío XII. Para informar de todo. Este ordenó la destitución de Mons. Rancali como nuncio en París y el traslado a Venecia. Cuando Rancali fue elegido papa un poco más tarde, con el nombre de Juan XXIII. Se convirtió en don J. de BP no llamado de vuelta al Vaticano. Había caído en desgracia. Que ya lo sabía y que le pareció muy bueno. Como don J. de BP. Habiéndose recuperado de este nuevo y último horror, voló a Roma para encontrarse con Pío XII.
Para informar de todo. Este ordenó la destitución de Mons Roncalli como nuncio en París y el traslado a Venecia. Cuando Roncalli fue elegido papa un poco más tarde, con el nombre de Juan XXIII, se convirtió en don J. de BP, no llamado de vuelta al Vaticano. Había caído en desgracia. No llamado de vuelta al Vaticano. Había caído en desgracia. No llamado de vuelta al Vaticano. Había caído en desgracia. Resumen, el autor ve la pérdida de su importante cargo como un motivo para mitigar el comportamiento de este prelado en el momento de la agitación. Estaba en una mala posición y no pudo presionar al más alto nivel para salvar a España cuando fue sacrificada a oscuras maquinaciones internacionales. Circunstancias atenuantes para la gran figura del Papa Pío XII también resultan del informe. Revelan que el nuncio Roncalli no le había servido lealmente en dos asuntos importantes en el punto de partida de la actual crisis eclesiástica, el de los sacerdotes obreros y el de los contactos con la masonería. En el caso del primero, los pasajes citados muestran que el nuncio no le informó por iniciativa propia y con el cuidado requerido por la importancia del asunto. Primero hizo el esfuerzo de cuando el Santo Padre lo instó, es decir, le impuso el deber de hacerlo. Su complicidad en el oneroso asunto de la masonería fue de mayor importancia. Ambas actitudes se vieron confirmadas por el cambio de rumbo que Mons Roncalli impuso a la Iglesia al convertirse en papa. Deberíamos derivar una regla de trabajo valiosa de estos dos episodios para nuestro comportamiento personal. En el actual conflicto ideológico, se desarrolla en paralelo una rivalidad de métodos. Las nuestras son muy inadecuadas y deben mejorarse. Aprendamos, por tanto, que en las cosas monstruosas que a veces nos encontramos, nuestras advertencias y acusaciones deben hacerse simultáneamente ante todas las filas, porque, aunque tenemos la certeza de que lograrán algunas, no siempre sabemos si hay alguna. Hace un uso correcto de ellos o los sabotea. Por J. Ulibarri, 3. 4. Al servicio de la justicia social con el esfuerzo más hermoso, por lo que tiene la tendencia a alcanzar en gran medida todos los esfuerzos similares de campos completamente opuestos. Es amable, abierto, gracioso, muy alejado de la Edad Media cristiana, en el camino a través de los filósofos franceses llegó a resultados similares a los reformadores, sin su pasión metafísica. Cambiará mucho, después de él la Iglesia ya no será la misma. Subrayado por el editor. D. Correspondencia entre Max Richter y Karl J. Burckhardt, 1970, 4. En el camino a través de los filósofos franceses llegó a resultados similares a los reformadores, sin su pasión metafísica. Cambiará mucho, después de él la Iglesia ya no será la misma. Subrayado por el editor. D. Correspondencia entre Max Richter y Karl J. Burckhardt, 1970, 4. En el camino a través de los filósofos franceses llegó a resultados similares a los reformadores, sin su pasión metafísica. Cambiará mucho, después de él la Iglesia ya no será la misma. Subrayado por el editor. D. Correspondencia entre Max Richter y Karl J. Burckhardt, 1970, 4. 5. Reimpresión de La Vanguardia, Barcelona. Roncalli era entonces el secretario privado del obispo de Bérgamo y escribía artículos para la revista Histórico-Crítica, una revista que no era particularmente popular entre la curia romana. En sus conferencias como profesor de Historia de la Iglesia, utilizó el texto de Duchesne, Historia de la Iglesia Vieja, una obra que se consideró tan modernista que luego se incluyó en el índice por este motivo. Cuando esto sucedió, Roncalli escribió un artículo crítico en el periódico diocesano de Bérgamo. Irónicamente y astutamente, Roncalli se preguntó cómo indexar una obra que la misma Iglesia había recomendado unos años antes y que él creía que estaba en perfecta conformidad con la enseñanza de la Iglesia. El cardenal de Lay citó a Roncalli en el Santo Oficio y lo instó severamente a observar la enseñanza correcta. El joven sacerdote lo interpretó como una recomendación de carácter general. Al regresar a Bérgamo, escribió una carta al cardenal declarando que nunca se había desviado de la ortodoxia y que su lealtad al magisterio era incondicional. Cuando Roncalli visitó el Santo Oficio muchos años después como papa, preguntó si había alguna información sobre su nombre. Ahora se descubrió que, además de su nombre, existía lo que se llamó un fascículo negro, folleto negro. Eso es más, del expediente negro, de todas las cosas, faltaba la carta que había escrito al cardenal de Lay para justificarse. Pero, ¿qué había allí? Para la mayor sorpresa del Papa Juan XXIII. Era una postal para Roncalli de uno de sus amigos modernistas, una tarjeta que Roncalli había tirado a la papelera de su oficina, pero que recogió cuidadosamente sinitzal por sinitzal, pegó y envió como evidencia incriminatoria al Santo Oficio. Según los documentos en los archivos, sus conferencias de historia despertaron una desconfianza cada vez mayor entre los cánones de la diócesis. Uno de ellos, Giambattista Masoleni, fue el encargado de dar la noticia de los pecados de Roncalli al cardenal de Lay y también al director de los diarios mencionados. Estas son las cartas que se encontraron y publicaron. Son de 1911 y explican el veto que se le impuso a Roncalli en Roma al año siguiente cuando fue propuesto como profesor de historia eclesiástica en el seminario de Roma. 5. Debe entregar. Estas son las cartas que se encontraron y publicaron. Son de 1911 y explican el veto que se le impuso a Roncalli en Roma al año siguiente cuando fue propuesto como profesor de historia eclesiástica en el seminario de Roma. 5. Debe entregar. Estas son las cartas que se encontraron y publicaron.
Son de 1911 y explican el veto que se le impuso a Roncalli en Roma al año siguiente cuando fue propuesto como profesor de Historia Eclesiástica en el Seminario de Roma. 5. 6. Del diario ABC del 8 de diciembre de 1973, La Iglesia en el mundo de hoy, una obra sobre la utopía de Juan XXIII. Actualiza la figura del gran pontífice. El Papa Roncalli planeaba encargar al escritor Guareschi, conocido como el autor de Don Camillo y Pepone, nota del editor, para escribir un nuevo catecismo. En una editorial de Asís se publicó un libro titulado La utopía del Papa Juan. Con documentos creíbles, indica la intención de iniciar un diálogo entre el Vaticano y el Kremlin, proyecto que encontró su expresión más característica en la audiencia del yerno. El libro de Khrushchev habla de una conversación entre Juan XXIII. El Papa dijo: Don Giovanni, es necesario reescribir completamente la enseñanza cristiana. La enseñanza actual es la misma que hace medio siglo. Las explicaciones dadas por el padre Astete están desactualizadas. No se corresponden con el espíritu de hoy, los tiempos y los hábitos de hoy. Me gustaría que publicara un nuevo catecismo escrito por un laico, aunque tendría que ser revisado por un teólogo. ¿Sabes en quién estaba pensando para esta nueva versión del catecismo? Don Giovanni sonrió porque tuvo un presentimiento. Pero a regañadientes dijo: Santo Padre, quiero escuchar de sus labios el nombre de aquel a quien usted considera apto para este trabajo nada fácil y por supuesto muy importante. Giovanni Guareschi, respondió el Papa sin vacilar. Rousi entonces recordó un episodio que había olvidado. Cuando el cardenal Angelo Roncalli era nuncio apostólico en París, durante un intercambio de regalos de Navidad entregó al presidente de la República Francesa, M. Auriol, un volumen de libros. Este libro da fuerza, serenidad y determinación. Fue don Camillo. Cuando el Santo Padre le dio esa asignación, Rousi llamó a un amigo de Guareschi para que lo visitara con él. El popular escritor estaba avergonzado, honrado por la tarea, pero al mismo tiempo consternado. No puedo asumir una responsabilidad que está más allá de mis capacidades y ajena a mi formación. De hecho, no escribió ni una sola línea del nuevo catecismo. Cuando le pidieron a Pillon que lo animara, preguntó: ¿de dónde viene el amor del Santo Padre por Guareschi? El sacerdote Rousi dijo: en la obra del escritor de Parma, muchos episodios y la tregua alterna tienen como objetivo demostrar que no es de ninguna manera imposible para un marxista escuchar a un católico si lo entiende, de corazón hablar. Seguramente ese fue el principal motivo de este encargo. Pero la profunda simpatía también contribuyó. Guareschi irradiaba bondad y creía en el triunfo del bien, como en un grado infinitamente superior Juan XXIII. Creía en el triunfo del bien e irradiaba bondad. De Eugenio Montes, 6. 7. Muchos de los cuales están a punto de cumplirse. Las profecías se extienden hasta el año 2033. Pierre Carpi, escritor con gran influencia en Italia, autor de numerosos libros, es el editor de un libro, que apareció en 1976 y en el que relata como el de una personalidad ligada a la Orden de los Rosacruces, en el Juan XXIII. Recibió documentos de sus profecías, que se dice que fueron registradas en 1935. Sigue siendo un misterio por qué los responsables de la orden no dieron a conocer al mundo el contenido de las profecías en el momento de escribir este artículo. También puede ser que los que ahora se revelan no estén completos, pero representan una selección de aquellos que ahora deben ser conocidos por la humanidad. Durante los años que el autor investigó para asegurar y probar la autenticidad de los documentos antes de publicarlos, muchas de las profecías se han cumplido. Pero queda una gran parte para el futuro. Así que hay algunos documentos inéditos que, para usar las palabras Pierre Carpis, llegan en un momento muy especial, y no por casualidad, porque la casualidad no existe ni en las cosas celestiales ni en las terrenales. El 25 de enero el nuevo Papa anunció el inicio inminente de un concilio de la Iglesia Católica. La noticia golpeó como una bomba. Sobre la idea de un concilio, Juan XXIII. En él por su predecesor Pío XII. Leyó las notas dejadas que había juzgado la iniciativa prematura y destacó los peligros para la Iglesia. El Papa Juan se atrevió a emprender esta aventura y quiso que todos hablaran a sogas y que los hombres de Iglesia se enfrentaran a nivel de experiencias e ideas. En 1960, después de que un africano, un japonés y un filipino hubieran sido elevados a la condición de cardenal, llevó a cabo otra acción que se juzgó revolucionaria: recibió el primado de la Iglesia anglicana. En este momento también mantuvo reuniones con otros hermanos separados y dio su consentimiento para que se emprendan estudios de las sociedades esotéricas y de iniciación y sus relaciones con la Iglesia. Fue entonces cuando prácticamente inició el proceso que condujo al levantamiento de la excomunión de los masones. En 1961 se publica una de sus encíclicas más extraordinarias, Mater et Magistra, en la que un espíritu juvenil se abre al mundo y a los pueblos en un abrazo entusiasta. El 11 de octubre de 1962 inauguró oficialmente ante el mundo la primera sesión del Concilio Vaticano II. La Iglesia se encuentra en su gente, dialoga, se prueba, se abre. En marzo de 1963 recibió a Rada Khrushchev, hija del primer ministro soviético, y a su marido, el periodista Alexei Ajubey, para gran disgusto de Oriente y de los conservadores en general. El Jueves Santo del mismo año se publicó la encíclica Pacem in Terris. Cayeron nuevas barreras y la Iglesia mostró su nuevo rostro. 7. 8. Recolectemos más mensajes que se adjuntan a la figura de Roncalli, con el objetivo de poder dar un juicio más preciso sobre él dada la mayor variedad de información.
Santiago Álvarez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, escribió en un artículo de la revista Problemas de la Paz y del Socialismo: le presento mis respetos al Papa Juan XXIII porque allana el camino para la convivencia pacífica entre la Iglesia Católica y los comunistas abierto. 8. Mauricio Carlavilla publicó una obra en que pasa en la que reconocía la buena reputación de Juan XXIII. Intentó defenderse de las acusaciones de Tierno Galván en un artículo de Cuadernos para el Diálogo, en el que habló con Juan XXIII. Llamados marxistas. 9. La Iglesia Católica era fuerte y unida porque era una monarquía absoluta. Juan XXIII abrió la puerta a la democracia. 10. Así ocurre con la Iglesia, masonería y Juan XXIII. Como dijo el gran maestre de Oriente de Francia, Fred Sellard, al reportero de Teleexpress, Álvaro Oliveras, Juan XXIII. Un gran papa. Oliveras preguntó al francmasón: un frente común contra la Iglesia. A lo que Sellard respondió: un frente común contra la ignorancia, contra los tabúes, contra la reacción y la tiranía. Afortunadamente, la Iglesia de hoy ya no es la de la policía y excomuniones. Las cosas cambiaron especialmente con la llegada de ese gran Papa Juan XXIII, el hombre liberal y tolerante. Nos quedamos sin palabras, no por el reportaje de tele y la entrevista a Oliveras, porque eso es natural. Pero debemos estar seguros de que el humo de Satanás ha penetrado en la Iglesia. Es evidente que Satanás tiene un interés definido en que la catolicidad sea algo que nunca fue, y es precisamente que Juan XXIII fue tolerante con el error. Como Papa. Guillem y 11. ¿Qué pasa? Sacó 2 números combinados en una copia con un tratado monográfico que eran Freemason Profiles. Uno de los 2 artículos de interés de la pregunta se titula Recuerdos ecuménicos, uno del hermano Marsaudon sobre Mons Rancali. Es muy detallado y hay que limitarse a citar los más destacados. El artículo se basa en extractos del libro Memorias y Reflexiones publicado en 1976 por el barón de Marsaudon, exministro de la Soberana Orden Militar de Malta y francmasón de grado 33, etc. Nota de la República Dominicana: el barón es el que es apostrofado como masón en 1.3 con M. Se suponía que el barón de Marsaudon iba a conocer al futuro Juan XXIII durante su nunciatura en París. En la página 133 de su libro escribe: en el momento oportuno relataré mis conversaciones sin olvidar que fue Monseñor quien me llamó su amigo. Tuve bondad. No es la fe o la no fe en Dios lo que me preocupa mucho, sino una correcta comprensión de Cristo, sobre todo como el hombre Jesús, es decir, como el Jesús revolucionario, explica Marsaudon, como lo ven hoy los entusiastas que están muy alejados del Evangelio. Él, Mons Rancali, nota del editor, nunca habló del infierno, sino a menudo de una vida futura, que evitó cuidadosamente definir. No hay que perder de vista que había pasado 10 años en Oriente y que no solo se acercó a los patriarcas ortodoxos, sino también que no olvidó que eran los sucesores de aquellos cristianos más cercanos a los apóstoles, y algunos de los del mundo católico romano con entusiasmo no había participado en las innovaciones. Veía a la Iglesia en un plan extremadamente completo, de ahí sus puntos de vista sobre el ecumenismo, que solo surgieron públicamente después de su elección. Ya he escrito en otro lugar, como yo, sin aprobación las reservas del nuevo dogma sobre la aceptación de María por él no eran del todo seguras. Evitó plantear la cuestión desde la de Pío XII. La redacción ordenada se había introducido oficialmente. Eso no lo detuvo para mostrar una piedad mariana ejemplar. Pero siempre pensó en las consecuencias de que este nuevo dogma, que siguió al de la infalibilidad papal, pudiera llevar a la confusión y al desacuerdo en un momento en que realmente había llegado la hora del ecumenismo. Marsaudon escribe a continuación en la página 263, solo volví a ver al nuncio 2 veces, con motivo de una conversación muy larga que tuve con él en su estudio, no se trataba de la Orden de Malta o la F.M. Mi afiliación a esta última institución a veces le hacía sonreír, pero con benevolencia. Intentó cortésmente comprender el significado de la iniciación, para que no sea en modo alguno incompatible con la fe de la que estaba convencido en el futuro. La conversación a la que me refiero fue sumamente seria e importante. No me considero empoderado para difundir o resumir. La segunda conversación personal fue dictada por preocupaciones que probablemente despertarían a un gran número de cristianos. Sin falsa modestia, debo señalar la gran importancia que tendrá el futuro Juan XXIII. Adjunto a mis puntos de vista. Me siento honrado, pero debo guardar el más estricto silencio. Tampoco diré nada sobre una audiencia privada que se me concedió en Roma unos años después. 12. Me horrorizó escuchar cómo Juan XXIII se felicitaba por la ausencia de representantes de los príncipes cristianos en la inauguración del Vaticano II. 13. Rancali hizo amistades increíbles en París, incluso con incrédulos. Pero la amistad que más asombro causó fue la del embajador ruso Bogomolov. 14. 2. Nuevos comentarios. Existe el mito universal muy extendido adoptado por Jain Sikuns de la bondad y bondad casi infinita de Rancali. Para su confirmación, nada mejor que escuchar los himnos de alabanza que George de Nantes le dedicó con motivo de su fallecimiento. Su grandeza se basaba en su bondad, que era infinita, subraya el autor, su profunda y absoluta modestia. No quiso ser un gobernante doctrinal ni autoritario, sino como un buen padre y como el amigo de todo ser humano. Antes de seguir leyendo dudé y quise asegurarme por enésima vez de que George de Nantes había escrito realmente su bondad era infinita, porque no podía creer lo que veía. Pensé que podría ser una alucinación.
Pero a pesar de que me froté los ojos como para iluminar mi vista, volví a leer, Savant quieta et infinie. No, no lo leí mal, lo traduje mal. 1. Pedirle a una criatura un atributo divino es, objetivamente hablando, algo que merece una censura teológica muy fuerte. Eso definitivamente es ir demasiado lejos. Vámonos. Para alguien, la personalidad de Juan 23 es genuinamente conforme al Evangelio como el oro fino. Eso es suficiente para darnos una vaga idea del alto grado de idealización al que ha llegado el mito de Rancali. Cuando investigaba a la persona de Rancali, no podía entender en qué se basaba este mito general. Pobre humanidad, cuya actitud psicológica, emocional y volitiva los hace caer en delirios de los que es muy difícil, si no imposible, arrancarlos. Recientemente leí el maravilloso artículo del filósofo Ángel González Álvarez en Iglesia Mundo con motivo del 700 aniversario de la muerte de St. Tomás de Aquino con el título Las crisis en la Iglesia coinciden con el abandono de la enseñanza de Aquino. 2. En él, el autor dice que ve el mal del presente en la enfermedad de la inteligencia. Creo que eso es cierto. No puedo encontrar ninguna otra explicación. Es cierto que hoy los que se consideran intelectuales y se hacen pasar por tales leen mucho. Pero la lógica y la mente crítica suelen brillar a través de la ausencia. La mente está llena de noticias. Pero su imagen está llena de vacíos, y se dejan influir como cualquier inculto por consignas, tabúes y fetichismos que son creados, lanzados y difundidos por los poderosos medios de comunicación, hasta que se afianzan firmemente en la mente, y con tal poder que los hacen desplazar los primeros principios del pensamiento y ocupar su lugar. Como excelente ejemplo del poderoso encanto que el mundo puede ejercer sobre las inteligencias más excelentes, considérese el caso del abate francés Georges de Nantes, un hombre culto y supercrítico. Este mismo abate, cuyos himnos de alabanza a Juan 23, con los que abrí la segunda parte de esta obra, difícilmente puede ser superado y que incluso le atribuye un atributo divino, criticó bastantes actitudes, palabras y hechos y frutos de su obra en Rancali. Ya he enumerado algunos en la primera parte. Veamos otros. Por voluntad de Juan 23 el concilio se convirtió en una mutación. El 20 de diciembre de 1962, en la primera sesión, el reformador no obtuvo más de 822 votos contra 1268, del campo conservador. Pero todo estaba bien preparado. No se podía permitir que el tradicionalismo ganara, y a través de la intervención personal, Juan 23 le dio la ventaja a la oposición, énfasis agregado, 3. En su Liber Accusationis, en el que escribió Pablo VI. Como hereje, dice lo siguiente: estamos en una situación sin precedentes. La Iglesia ha estado en una etapa avanzada de autodestrucción y apostasía inmanente durante los últimos 10 años. Estos malos frutos se llevan al centro del cristianismo árbol plantado, la Reforma. Los reconocerás por sus frutos, dijo el Señor. El que lo plantó ha muerto. Que Dios lo perdone. 4. Como sabéis, por sus frutos. El árbol es malo. Pero ahora es el caso de quien plantó dicho árbol malo, quien introdujo una mutación en la Iglesia, quien a través de una intervención personal de la oposición, es decir, modernistas y progresistas, que es lo mismo, ganó la partida, un ser de la bondad infinita es. ¿Entiendes eso, querido lector? Yo tampoco. Lo mínimo que debería haber hecho Georges de Nantes habría sido revocar su grave y errónea, si no herética, afirmación en la que atribuía un atributo divino a Rancali. No escuché que lo hiciera nunca. Aquí podemos observar cómo una inteligencia altísima cayó en la trampa y se contradice porque había olvidado que solo Dios es bueno, así como el principio filosófico, bonum ex integra causa, malum ex quo vis defectu. Debido al mito de Rancali, los autores se esfuerzan por preservar la integridad de Juan 23. Defender con manto y espada. Tienes que ver los trabajos publicados en ¿Qué pasa? Se hicieron para aclarar a Rancali de la acusación de negligencia al atribuirla a mentiras y calumnias y la mala voluntad de empañar, para ella, la figura inmaculada de Rancali. Tales son los esfuerzos que realiza Mauricio Carlavilla para evitar la menor sospecha de proximidad al marxismo, que atribuye Tierno Galván y Rancali, dispersión. El hecho de que Tierno Galván vea ciertas similitudes con el marxismo en las ideas de Rancali lo atribuye al hecho de que este último arrancó los textos papales de su inviolable contexto cristiano y los colocó en un contexto marxista. Respecto al optimismo material que atribuye el profesor Rancali, dice, una acusación cómica y maliciosa, porque un papa que inventa el optimismo material terrenal contradice los apocalipsis sinópticos y el apocalipsis mismo, la palabra de Dios. Estas refutaciones, carentes de la más mínima perspicacia intelectual, son simplemente ridículas. En el anexo 2 de la parte 1, en el que Juan 23. Al compararlo con Khrushchev, el autor del artículo, Andrés Asbot, rechaza el paralelo con las siguientes palabras: es natural que los bolcheviques, los especialistas y doctrinarios de la mentira, busquen crear confusión, pero lo indignante es que los católicos para ellos brinde ayuda atreviéndose a encontrarse con el santo Papa Juan 23. Es metafísicamente imposible que la más mínima sospecha de imperfección caiga sobre la mítica figura de Rancali. Finalmente, si no, nunca llegaría a su fin. Veamos cómo el autor del artículo Recuerdos ecuménicos del H. Marsaudon sobre Mols. Rancali, citado en la parte 1, trata de aclararlo. Nosotros por nuestra parte,
añadir como consideración final que aunque Rancali y Marsaudon eran realmente amigos, no se puede aceptar fácilmente la concepción ecuménica de la misión de la Iglesia que Marsaudon atribuye a Rancali, por la sencilla razón de que términos como Iglesia, misión, ecumenismo, no puede significar lo mismo para un masón acérrimo que para un arzobispo, historiador y teólogo. Para que todos puedan improvisar una refutación. En lugar de insistir en investigar los fundamentos de las afirmaciones, atribuir la difamación y la mala interpretación al autor y simplemente rechazarlas. Pero dejando de lado las declaraciones arbitrarias y emocionales, debemos analizar con serenidad la información que brinda la noticia en la parte 1. Cuando determinemos su mutuo acuerdo y coherencia, así como su acuerdo con otros testimonios, que son sin duda declaraciones y hechos de Rancali, haremos el juicio más correcto y justo posible. Para poder cumplir esto, nada mejor que la devota observación de la realidad como dijo Ortega y Gasset. Según Kung, cf. Y, 1, Juan 23. Sus encíclicas no, a toda costa quería convocar y realizar el concilio, contra el juicio de la curia. Porque esa es la afirmación que ha sido ampliamente comentada de que no es infalible por su voluntad decidida de no definir nada ex cátedra. El mismo Kung enfatizó este último aspecto años después, Juan 23, practicó la renuncia evangélica al poder espiritual en una medida sin precedentes para poder servir mejor a la Iglesia y al mundo. La renuncia al poder espiritual significaba renunciar condenas, amenazas de castigo, excomuniones, censura de libros y procesos penales. La renuncia a la violencia intelectual significó también la renuncia a nuevas normas doctrinales, definiciones y dogmas. 5. Lo mínimo que se puede y se debe decir al respecto es que Rancali fue extremadamente negligente con esta declaración de renuncia y con su charlatanería. Esta negligencia grave es altamente reprobable e imperdonable para alguien sentado en la silla Petri. El propio George de Nantes lo acusa de negligencia manifiesta después de sus himnos de alabanza ya citados. Con esta actitud grotesca se expuso a la violación de la tarea principal de un papa, que consiste en preservar inviolablemente la doctrina transmitida por los apóstoles, el Depositum Fidei, e interpretarla fielmente con el fin de que todo el rebaño de Cristo a través de ellos alejados del pasto envenenado del error, alimentaos de la enseñanza celestial. Dens 1836-2837, nota del editor, este. La renuncia es idéntica a la cesión de competencias y el ejercicio del cargo docente. Con eso Rancali había declarado eo ipso que no quería ser papa en absoluto, es decir, que prácticamente había abdicado. Los cardenales, que todavía eran ortodoxos, hubieran tenido que juzgarlo renunciado al papado y hubieran tenido que elegir a otra persona para que fuera papa. Al hacerlo, en realidad causó un daño inconmensurable a la Iglesia y rompió con la tradición, en vi también su juramento, nota del editor. ¿Dónde está la bondad infinita de Juan 23? Más sombras oscuras en la figura de Rancali son sus sorprendentes amistades con incrédulos, masones y ateos, porque los que no traen consigo esta enseñanza ni siquiera son saludados, 2 Juanlo, y debe evitar al falso maestro, cf. Tito 3, 10, y como dice Sor María Jesús de Agreda en su Ciudad Mística de Dios, el ciudadano de la verdadera Jerusalén no puede hacer ninguna paz ni alianza con Babilonia, y es incompatible entre sí desear la gracia del Altísimo, permanecer en ella y, al mismo tiempo, vivir en amistad con los enemigos declarados de uno. Tales amistades son realmente inadmisibles según la definición de amistad como la perfecta uniformidad en las cosas divinas y humanas, que se acompaña de benevolencia y afecto mutuo, porque la división más profunda, como una espada de 2 filos, provoca la religión. Esto significa que si esta amistad parece existir, es más probable porque ambos hayan renunciado a su posición rígida y lleguen a un punto común de consenso, que los marcaría a ambos como traidores, o bien a uno de ellos en el campo ideológico. Del oponente ha pasado y permanece solo nominalmente, es decir, aparentemente en el campo en el que uno cree que está. Puede haber compañerismo. El fenómeno del mito de Rancali es realmente asombroso. Se le considera entusiasta y adorablemente alabado y glorificado por católicos, incluidos muchos tradicionalistas, y no creyentes, incluidos masones y ateos. Inevitablemente, el término bueno debe verse como ambiguo en este caso. Este término no puede ser el mismo para un católico y para un incrédulo. Quien está mal no se dice que se pueda llegar a un consenso. Eso es imposible. Si me odiaron, también te odiarán a ti, Lucas 6, 22, y por otro lado, ay de ti si todo el mundo te adula. Lucas 6 y 26, si el mundo alaba a alguien unánimemente, es sospechoso y este elogio lo hace sospechar. Por tanto, uno de los dos campos está necesariamente equivocado. Deberían ser los incrédulos. Sería ingenuo pensar así. Siempre es cierto porque la misma verdad viva ha dicho que los niños de este mundo son más sabios que los niños de la luz en la consecución de sus objetivos. ¿Dónde está la bondad infinita Rancalis? Quiero ver al que me lo explique. El tercer documento, CF 1,3, muestra abiertamente la astucia de Rancali, esta supuesta alma de extraordinaria integridad, según George de Nantes, esta alma cristalina y abierta, según otros, su hostilidad hacia el Papa y su falta de cooperación con SS Pío XII. Contrario al deber estricto. Todo esto es fruto de sus más que asombrosas amistades. No creo que se pueda hablar de bondad infinita, ni siquiera con una visión emocional de las cosas, cuando hay un grave descuido del deber. Sin embargo,
Todas estas sombras palidecen por los puntos realmente oscuros en los testimonios y la evidencia sobre la posición ortodoxa que concierne directamente a la ortodoxia de Rancali. Burckhardt lo describe como muy adecuado para la masonería, un creyente en Dios, un racionalista, inaccesible al orden sobrenatural. De ahí el leve amor que Rancali tiene por nuestro St. Madre, la Iglesia, la esposa de Cristo sin mancha ni tacha, sintió. Para él ella era fea, corrupta y depravada porque quería someterla a esta drástica cirugía plástica. Un comentario adjunto es muy útil aquí. La revista Didasco comenta la noticia de Insight con las siguientes palabras: Burckhardt reconoció a uno de los suyos. Es difícil dudar porque Burckhardt era un francmasón de alto nivel. Sería ingenuo creer que el personaje que Burckhardt también describió, Rancalis, aquellos que lo eligieron para preparar el desacoplamiento de la tradición y luego marcar el rumbo de la Iglesia Mountini no habrían sido notados. No, una coincidencia ciega por sí sola no podría llevar a un racionalista religioso al timón del barco católico. Uno de ellos, la imagen esbozada por un iniciado, da cuenta del patrón establecido por el reverendo James Anderson en la Constitución de la Gran Logia Madre de Inglaterra, 1723, exactamente eso, lo que falta en la jovialidad bondadosa para tapar los velos y trucos demasiado obvios. La pintura está incompleta. Rancali fue el digno precursor de sus tres sucesores: Mountini, destructor de la misa; Luciani, admirador del satanista Carducci; y Wojtyla, propagandista de los derechos humanos. 6. Continuemos con el comentario sobre eso. Tema de la masonería. Rancali fue aceptado en la Orden de los Rosacruces, fue editor y repitió la noticia correspondiente en el periódico Hoy. Ante tales acusaciones, Osservatore Romano y Radio Vaticano reaccionaron como nosotros. ¿Qué pasa? Informado en los números dobles ya mencionados 686 y 687, p. 22. En el asunto del iniciado Rancali, Osservatore Romano y Radio Vaticano respondieron con la publicación de una declaración del secretario particular Juan 23, Mons. Capodevilla, Mons. Rancali llevaba un diario en el que registraba cada uno de los encuentros y visitas, etc. Pero ahora no hay ninguna nota en su diario de 1935, año en el que se dice que fue admitido en la orden después de Carpi, sobre cualquier reunión con miembros de una sociedad secreta. Rancali conocía bien la actitud de la Iglesia hacia las sociedades secretas. Cuando se convirtió en papa, recibió su 80. Birthday, recibió un telegrama de felicitación de una logia masónica y recomendó a la Secretaría de Estado evitar cualquier expresión ambigua en la respuesta, en línea con las graves reservas de la Santa Sede sobre la naturaleza y los métodos de la masonería. Está claro, subraya Mons. Capodevilla, que Juan 23 quería evitar cualquier relación con la masonería. En la respuesta debe evitar cualquier expresión ambigua de acuerdo con las graves reservas de la Santa Sede sobre la naturaleza y los métodos de la masonería. Está claro, subraya Mons. Capodevilla, que Juan 23 quería evitar cualquier relación con la masonería. En la respuesta debe evitar cualquier expresión ambigua de acuerdo con las graves reservas de la Santa Sede sobre la naturaleza y los métodos de la masonería. Está claro, subraya Mons. Capodevilla, que Juan 23 quería evitar cualquier relación con la masonería. Sí, tan claro como el día. Una prueba o argumento realmente llamativo y sorprendente ex silentio por parte del interesado. ¿Qué juez condenaría a alguien acusado de difamación por esta evidencia? No hay duda de que los lectores y oyentes se toman por idiotas, o porque aceptaron la reacción como una prueba convincente y eso podría ser más fácil debido al mito de Rancali, porque creían en la simplicidad y la sinceridad químicamente pura del astuto Rancalis. Queremos ver. Dice que Rancali estaba muy consciente de la actitud de la Iglesia hacia las sociedades secretas. Una razón más por la que el astuto Rancali no reveló la más mínima cosa sobre esto en su diario. El que cree en la sencillez de Rancali es ingenuo y sencillo. Sigamos con eso. Rancali tiene la monstruosidad de ser admitido en la sociedad secreta de los Rosacruces, al menos la sospecha, siempre que no se pruebe lo contrario. Incluso ha habido personas que le dijeron en la cara que era masón, como J. Jesús Leano Parra Cuantemoc, 551, C. Juárez, C. Chi, México 23, escribió en cartas abiertas a Juan Pablo II, se necesita un esfuerzo para deducir por qué designaron al francmasón Juan 23 para convocar al Vaticano II anticatólico. Enero de 1979. Además, el Vaticano II anticatólico, que fue convocado por Juan 23, el traidor a la Iglesia por la aceptación del grado 18 de la masonería. Es decir, concretémonos. No me voy a involucrar. Solo estoy publicando un documento. El autor es responsable de su afirmación. Las penas por pertenencia a la masonería están previstas en el canon 2335 del CIC. Y según el certificado de Capodevilla, Rancali los conocía muy bien. Ahora llegamos a la carga principal, ante la cual todos los demás palidecen. Rancali fue acusado de modernista ante el Santo Oficio. Incluso de joven fue acusado de haberse metido en el depósito de todas las herejías, como dice St. Pío X lo llamó modernismo. Cuando se convirtió en papa, por lo tanto, consciente de su pecado, se interesó por sus archivos, para ver qué se sabía de él y hacer que desaparecieran las pruebas de los archivos negros. Aprenda la sinceridad de Rancali simple y transparente. Su deseo de reescribir la enseñanza cristiana de arriba a abajo y de asignar tal tarea a Guareschi,
como nos dice la evidencia de ABC, no es extraordinario. Así que hasta ahora la Iglesia no había entendido cómo aclarar la doctrina revelada. Reacción típica de un apóstata modernista que odiaba a la Iglesia y no está de acuerdo con ella en nada. El lector puede hacer el mejor comentario por sí mismo leyendo el documento una y otra vez, en el que se relata el plan utópico, tonto y apostático de Roncalli, que luego se propuso llevar a cabo en el concilio satánico que convocó. Además, para facilitar el engaño, presentó toda su obra como si fuera inspiración divina. Atribuyó la idea de realizar el concilio a la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto, a juzgar por los frutos que produjo, no fue ese espíritu el que lo inspiró. En su encíclica Ad Petri Catedram, terriblemente larga y sobrecargada, en la que se exponen los objetivos del concilio, habla ad nauseam de la unidad en todas sus formas. Cita la Automnes Sintiunam en contra de la interpretación de Mortalium Animos, la encíclica antiecuménica por excelencia. Dado que utiliza el Automnes Unam Sint de forma absurda, parece que la Iglesia no es una o ha dejado de ser, o solo es posible y no de hecho. Esto viola la verdad de fe que confesamos en el credo de que la Iglesia es una. Como buen modernista, en vísperas del concilio, Roncalli pidió un derecho fundamental del que la Iglesia no podía prescindir, el derecho a la libertad religiosa en Ecclesia Christi Lumen Gentium del 11 de agosto de 1962. Como modernista dice, la Asamblea Solemne ha resuelto presentar una vez más la continuidad del magisterio de la Iglesia en su forma especial a todos los pueblos de nuestro tiempo, teniendo en cuenta las desviaciones, exigencias y circunstancias del presente. Esto no significa más que predicar un cristianismo descafeinado y diluido en contra del mandamiento de Cristo y la práctica centenaria de la Iglesia. El Evangelio siempre ha sido interpretado con toda sencillez y claridad, íntegro y con todas sus inevitables exigencias. En el mismo discurso, rechaza a los profetas de la perdición, una alusión a la curia y a aquellos que, guiados por el Espíritu y la luz del Altísimo, le aconsejaron bien, así como los judíos rechazaron a Jeremías como profetas de la perdición. Es común que los falsos profetas anuncien solo paz, bienestar y alegría. Roncalli rechazó la luz y una vez más se manifestó su grave negligencia. Al proclamar la abolición de las penas, rompió con la tradición de la Iglesia desde sus inicios. St. Pedro reprendió severamente a Ananías y Safira, así como a Simón el mago, y St. Pablo excomulgó al abusador de sangre de Corinto, etc., etc. Cuando se anunció el concilio el 25 de enero de 1959, Juan 23 lo prometió. También la ansiada y esperada actualización del Codex Iuris Canonici. Como St. Pío X dijo del modernista, que dejó de la estructura centenaria de la Iglesia. Por lo tanto, sigue siendo al menos sospechoso de ser un modernista debido a la actitud típica de no querer abandonar ningún elemento de la estructura centenaria de la Iglesia. En la coronación, los papas hicieron un juramento en el que se sometieron a la más estricta banne, si presumían introducir alguna innovación que contradijera la tradición evangélica o la integridad de la fe y la religión católica, o cambiar algo aprobando lo contrario o dejando que el arrogante ataque a la fe depositada con audacia sacrílega. Según los compromisos asumidos en ese juramento, León fue 23 excomulgado porque había roto con la tradición en 3 puntos muy concretos. A. Por la abolición de las condenas, los castigos y la censura en la Iglesia. B. Mediante la proclamación del aggiornamento o, lo que es lo mismo, la adaptación de la Iglesia al mundo. C. Mediante su complicidad con los modernistas, incluso sospechosos de serlo, del movimiento que impulsa el derrocamiento de todas las estructuras eclesiásticas. El punto A. Viola un deber estricto de la Iglesia, a través del poder que le ha sido transferido por su fundador divino. La Iglesia no solo tiene el derecho, sino básicamente el deber, no solo de no tolerar los errores, sino de aislarlos y aislarlos. Ser condenado cuando la integridad de la fe y la salvación de las almas así lo requieran, Dent 1676. El punto B. Viola la condena de la oración 80 expresada por el programa de estudios, que dice lo siguiente: el Papa Romano puede y debe reconciliarse y compararse con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Dent 1785. El punto C. Destruye el concepto de tradición porque favorece el depósito de todas las herejías, como se llamó al movimiento modernista. No debería Roncalli ser el Papa elogiado y programado por la sinarquía hace más de un siglo. Las instrucciones secretas de la alta venta de los Carbonari lo expresan así: lo que buscamos lograr y lo que debemos esperar, como los judíos al Mesías, es un Papa acorde a nuestras necesidades. Inubius escribió a Volpi, 3 de abril de 1844. Tenemos que llegar al triunfo de la revolución a través del pasado con medios pequeños, bien medidos, si no definidos con precisión. Las instrucciones secretas describen cómo debe proceder la revolución. Para conseguir un papa conforme a nuestro corazón, lo primero y más importante es criarlo en una generación digna del reino que soñamos. El clero debe estar bajo marcha tu estandarte sin dejar de creer que marcha bajo el estandarte de las llaves apostólicas. Echa tus redes como Simón Barjona, arrójalas dentro de las sacristías, seminarios y conventos, y si no apresuras nada, te prometemos un maravilloso viaje de pesca, aún más maravilloso que el suyo. Pescarás una revolución en tiara y capa, en cuya cima se llevará la cruz y el estandarte papal, una revolución que necesita poca ayuda, incendiarse en los 4 rincones del mundo. A mi juicio, ninguna otra se parece a la imagen fantasma del Papa programada por la sinarquía.
Fue Rancali quien sentó las bases para llevar a cabo la revolución con las características descritas. Incluso los católicos tradicionales podían ser engañados por el que parecía un cordero, Apocalipsis 1 y 11, y creían sin engaño que marchaba detrás de la bandera de la cruz, mientras que al dragón ya se le había dado el poder de hacer la guerra a los santos. Y vencerlos. Apocalipsis 13,7. De hecho, Juan 23. Ninguno que lo contradijera fundamental y públicamente, como sucedió más tarde con todos sus sucesores, que solo dirigieron y consolidó la revolución desencadenada por Rancali hasta sus últimas consecuencias. Contra Pablo VI. Muy pronto hubo oposición de todos lados. Las protestas y la resistencia se desarrollaron increscendo hasta la acusación de herejes por George de Nantes, 1973, y la resistencia Infaciem de Mons Lefebvre, 1976. Por no hablar de Juan Pablo II. Pero el liderazgo de Rancali, e incluso la instalación de la revolución en el corazón de la Iglesia, fue suave y apacible, sin una resistencia fuerte y estridente. Rancali cumplió la predicción de Burckhardt: después de él, la Iglesia ya no será la misma. Qué bien conocían los masones y los modernistas a su Pappenheimer. De modo que don Lambert Beaudoin saltó de alegría por la muerte de Pío XII. Dada la posibilidad de que Rancali sea elegido. Si eligen a Rancali, exclamó, todo se salvaría, podría convocar un consejo y santificar el ecumenismo. Y también expresó su esperanza de que sea elegido: tengo confianza. Tenemos nuestra oportunidad. La mayoría de los cardenales no saben qué hacer. Pueden votar por él. 8. Premoniciones diabólicas, porque así fue. Valdría la pena la tarea de elaborar un tratado serio y exhaustivo sobre la figura de Rancali, pues esta obra no va más allá de un humilde intento. Pero creo que basta con arrancarle la piel de oveja a modo de máscara, aunque sea post-mortem, para que aparezca como es. Engañó a los católicos. Hay que darle su aura de fabulosa santidad. Robbie, muéstralo a los católicos mostrándoles la nulidad de su ídolo, como señaló Daniel la del ídolo Bei y el dragón con las siguientes palabras: exequem colebatis. Ahí tienes a tu ídolo, un bufón vulgar. Exequem colebatis, uno de los sospechosos de masonería, herejía y apostasía. Exequem colebatis, un lobo terrible y furioso que desgarró y dispersó el rebaño de Cristo y, gracias a la magia que aún ejerce sobre las ovejas dispersas, les impide la perfecta unidad y es causa de divisiones, triste realidad, que dividen a los tradicionalistas. Finalmente, quiero dar mi opinión. A la vista de los hechos mencionados y de las anteriores motivaciones de la sentencia. A. Rancali, alias Juan 23, fue un regente sumamente imprudente, y eso con la alta posición que ocupaba. B. Se sospecha que ha sido aceptado en la masonería. C. Es sospechoso de herejía. Una fuerte protesta contra este juicio tan suave surge dentro de mí. Pero creo que es prudente hacerlo como una caja fuerte, seguir siendo la base. A continuación, queremos ver qué representantes judiciales y abogados logran eliminarlo de todas las sospechas, incluida la absolución total. 3. Argumento de ficción. Quiero terminar el tema con un argumento de ficción que, sin embargo, debería reflejar exactamente la realidad. Es imposible erradicar un mito tan general y profundamente arraigado, como el que rodea a la persona de Rancali, nota del editor, aunque se desperdician rayos de luz para ahuyentar la oscuridad. Estoy seguro de que el flujo de luz en esta obra en este momento solo servirá para lograr el doble efecto seguro con los lectores de que algunos se iluminan, pero la mayoría se vuelven ciegos. Es una ley psicológica, y especialmente en este tiempo, que está enfermo de inteligencia, que uno no se separa fácilmente de convicciones que durante mucho tiempo han sido acariciadas y que, por así decirlo, se han establecido hipostáticamente en nuestra mente gracias a una actitud voluntarista y emocionalmente psicológica. Es como romper el espejo que te muestra la fealdad, o enojarte con quien se atreva para sostenerte el espejo. Pero si reproduce el rostro, el espejo no puede evitarlo. Queremos ver. La discusión comienza con un exabrupto que me deja completamente devastado. El Sr. X se levanta, enrojecido para colmarme de insultos, y concluye diciéndome: eres un blasfemo. Has profanado la memoria de un hombre santo con las calumnias más espantosas. Detener. Tengo que gritar, ya un poco recuperado de mi abatimiento e incitado por el amor propio herido. Obviamente tu afecto fanático, fetichista e idólatra por Rancali te ha nublado la mente y te ha impedido usar tu razón como es debido. Si dejamos que nuestras emociones nos guíen, cualquier diálogo se vuelve imposible o una riña viciosa entre vecinos, en la que todos la tecnología triunfa, cuanto más gritas, más acertadas tienes. Blasfemia significa pronunciar palabras insultantes contra Dios, contra Nuestra Señora, los santos o la Iglesia. Rancali ha sido canonizado. Entonces la acusación de blasfemia se derrumba, ya que solo tú quieres absolutamente ver a Rancali como un santo contrario al decreto de Urbano VIII. Llegamos al segundo cargo en mi contra: difamación. Calumniar es atribuir erróneamente un error o un pecado a alguien. Pero no estoy calumniando a Rancali en absoluto. Solo presento testimonios que están al alcance de todos porque han sido publicados en diversos medios de comunicación, y que luego de que me convenza a partir de una plétora de argumentos de acuerdo de que estos testimonios deben ser al menos ciertos en su totalidad. Para acusarme de difamación,
tendrías que demostrar que las citas que he dado son incorrectas o que cada testimonio es difamatorio a su vez, lo que de hecho constituiría una difamación indignante. Porque normalmente uno debe tener la certeza moral. Entonces se levanta el Sr. Z, quien lanza otra acusación seria en mi contra en un tono algo más moderado y en forma de duda, pero si no es calumnia, ¿no crees que has caído en el pecado de la difamación? ¿Por qué estás difundiendo algo que, si fuera cierto, expone las faltas no muy conocidas de un hombre que por otro lado tiene fama de santidad? Haré todo lo posible para responder a sus cargos en forma de preguntas y respuestas. La difamación consiste en hablar mal del prójimo difundiendo los errores sin motivo. Así que se supone que he hecho hincapié sin motivo alguno, porque es la palabra clave en la que se basa la malicia específica de la difamación. Pero ahora niego que esté sucediendo sin razón alguna. No hay animosidades personales. Suplemento. De Red. Primero, yo no conocía a Arancali personalmente y personalmente no le guardo lo más mínimo. Además, durante un tiempo yo también compartí la simpatía general por su persona. Si he llegado a las conclusiones que he extraído, me baso en años de información detallada. Cada uno de estos mensajes se llevó una parte del mito de la bondad de Arancali en mí. Ahora que todos se amontonan. Por tanto, por celo por la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, solo deseo que salga a la luz la verdad, la pura verdad sobre el hombre cuya iniciativa fue el punto de partida de un giro en torno a 180 o, mejor dicho, una mutación en la Iglesia tuvo lugar. Pero hay más. Me siento obligado a hacerlo, por inevitable conciencia. El señor y objeta, usted cierra con unos juicios decisivos y categóricos que me parecen presuntuosos. Tiene el poder de juzgar como si estuviera representando a la Iglesia. Del africano Hilarius y Praspar de Aquitania, que probablemente fueron los primeros en descubrir y denunciar el error de los semipelagianos. Escuchemos lo que nos dice de Félix Sarda y Salvani en su obra El liberalismo es pecado. La Iglesia es la única que por derecho y de hecho tiene el magisterio más alto, quien tiene su máxima autoridad personificada en el Papa. Ella es la única que puede definitivamente y sin la posibilidad de apelar de manera abstracta evaluar enseñanzas y explicar que el libro de tal o cual persona contiene o enseña específicamente estas enseñanzas. Así que este pasaje se refiere al veredicto en última instancia decisivo, al solemne y autorizado, al veredicto en última instancia. Pero no excluye otros juicios: 1. El de los obispos en sus diócesis; 2. El de los párrocos en sus parroquias; 3. El de los confesores; 4. El de los simples teólogos a los que los laicos piden consejo; 5. El de la mera razón humana debidamente ilustrada. Creo que lo dicho da una respuesta satisfactoria a su pregunta. Por cierto, fue una pregunta realmente complicada. Bueno, dice el Sr. H., si ya estás hablando de lo malo de Juan 23, también debes hablar de lo bueno, para que surja una descripción equilibrada y completa de su vida. Ya he dicho, bonum ex integra causa, y cuando se formula una denuncia o se presenta una acusación, solo se tiene en cuenta el delito cometido, ignorando todo lo demás que no sea parte del asunto. Y si es un peligro para la persona hay que presentar denuncia, DENS 1105A. Solo hay que tener en cuenta en qué falso maestro en cuestión se desvía de la fe, y no en que está de acuerdo con ella, más aún cuando se trata de modernistas, la astucia y son inteligentes y, como nos dice San Pío X, pueden mostrar páginas enteras, que un católico puede firmar, pero donde hay otros que parecen haber sido escritos por un racionalista, DENS 2086A. Hay que señalar el veneno donde quiera que se encuentre. Incluso antes de eso, Pío VI. En la Constitución Auctorem Fidei señaló que no hay otra manera de exponer tal fraude que exponer las sentencias que, bajo el velo de la ambigüedad, incluyen una desviación sospechosa o peligrosa de los contenidos conceptuales. Hay que mostrar el sentido equivocado bajo el cual se oculta el error, DENS 2600. Señaló que no hay otra forma de exponer tal fraude que exponer las sentencias que, bajo el velo de la ambigüedad, implican una desviación sospechosa o peligrosa de los contenidos conceptuales. Hay que mostrar el sentido equivocado bajo el cual se oculta el error, DENS 2600. Señaló que no hay otra forma de exponer tal fraude que exponer las sentencias que, bajo el velo de la ambigüedad, implican una desviación sospechosa o peligrosa de los contenidos conceptuales. Hay que mostrar el sentido equivocado bajo el cual se oculta el error, DENS 2600. Es cierto que los esquemas originales elaborados antes del comienzo del concilio eran completamente ortodoxos y estaban de acuerdo con la tradición. Este hecho parece deberse a Arancali. Pero ya hemos visto que George de Nantes lo retrata como cómplice de los reformadores. Además, estos esquemas ortodoxos no eran obra personal de Arancali, sino de los cardenales de la curia, a quienes Arancali consideraba profetas de la perdición. Pero ¿de qué servía que los esquemas preparados fueran ortodoxos y luego todos fueron rechazados con excepción del esquema para la liturgia? Y esto no fue rechazado, precisamente porque era lo único que gustaba a los progresistas, preparado por ellos mismos y ejecutado mediante la intervención directa de Arancali. Sí, escuchamos, de todos los esquemas del Consejo preparados, el de la liturgia fue el único que no fue rechazado. El ala progresista realmente solo podía estar contenta con un texto, cuyo autor principal era Pebugnini, secretario de la Comisión Preparatoria de la Liturgia. El presidente de esta comisión era el muy anciano cardenal Gaetano Cicognani, que se opuso con todas sus fuerzas al plan que juzgó muy peligroso. Para ser presentado en el salón del Consejo, el borrador del plan debía llevar la firma del cardenal. Juan 23.
Lo obligó a firmarlo. 1. En la revista Insist, una colección de testimonios de varias personas, recopilada por Michel Mottet Ginebra, apareció bajo el título Cómo se firmaron los esquemas para la reforma de la liturgia. 2. Aquí está la repetición. Mons. Falici, el habitual Juan 23. Informó sobre el estado del progreso de los esquemas, sobre reforma litúrgica, nota del editor, y su expansión, le explicó las dificultades que enfrenta, porque incluso después de que el esquema ha sido aprobado por la mayoría deseada de la comisión, esto no se puede hacer sin él. Se pudo distinguir la firma del cardenal Cicognani. Antes de que terminara la audiencia, se había discutido y considerado una nueva táctica. Juan 23 tenía su secretario de Estado, Mons Cicognani, hermano del card. Cicognani, nota del editor. El 1 de febrero de 1962, el secretario de Estado se dispuso a visitar a su hermano en su oficina. Se encontró con Mons Falici y el padre Bugnini en el pasillo e informó a su hermano del deseo de su señor el Papa. Más tarde, un experto de la Comisión de Liturgia Preconciliar confirmó que el viejo cardenal estaba al borde de las lágrimas, arrojando el documento de un lado a otro diciendo: «¿Quieren que firme esto? No sé qué hacer». Luego puso el documento en su escritorio, tomó un bolígrafo y lo firmó. 4 días después estaba muerto. C.F. Ralph M. Wilken, el Rin fluye hacia el Tíber. Es decir, en los informes sobrios, el último acto de las actividades secretas que se han preparado durante mucho tiempo para hacer estallar el sacrificio más sagrado de la misa. Una terrible premonición, el primer resultado del plan litúrgico fue volar la vida del desafortunado cardenal Cicognani. Y los últimos jugadores están claramente nombrados: Roncalli, Bugnini, Amleto Cicognani y Falici, y Monseñor Falici está esperando en la puerta del despacho de Gaetano Cicognani. Ahora, pregunta Bugnini. El Papa envía a su secretario de Estado con una orden formal. Rara vez lo he visto tan cerrado. Le dijo: búscalo y no regreses sin el esquema firmado. Bugnini no puede dejar de observar desde lejos cómo Mons Amleto Cicognani invade a su hermano. El Papa ha hablado, firma, Eminencia. Saldrá el secretario de Estado con una hoja de papel todavía húmeda de la firma del cardenal, feliz de haber hecho su trabajo. Apareció de nuevo, muy rápidamente, sus manos vacías, su expresión avergonzada. El viejo gordo, gruñó Bugnini antes de regresar a casa. Si se hubiera quedado una hora más, habría visto llegar a un nuevo visitante, con sotana negra y medias moradas, con la cruz de los padres del Espíritu Santo en el pecho con una cadena. El prelado llega hasta su viejo amigo y, debido al abatimiento del viejo luchador, inmediatamente capta la situación: su eminencia, ha recibido el plan. Lo recibí, no puedo creer lo que veo, mira aquí. Las hojas de papel están extendidas sobre la mesa, arrugadas, como si se las hubiera tenido en una mano durante mucho tiempo. ¿Quiere que firme esto? El Papa me envió a Amleto. No sé qué hacer. Mons Lafayette mira con tristeza la escena. Marc Dem, dos Fautquero soit de Truye, traducido por Eugene Golia. De todo esto surge lo contrario de lo que se intenta concluir a favor de Roncalli, sobre todo porque el único esquema mal preparado surgió por influencia directa y personal de Roncalli y los demás fueron rechazados con su conocimiento secreto. Más bien la sospecha de que Roncalli era un modernista. Si no participó directamente en el rechazo de los otros esquemas, es porque la clave de la revolución estaba en el triunfo del movimiento litúrgico. Y no digo eso, nunca digo nada. Fue Mons Dwyer quien ya conocía en 1967, la reforma litúrgica es la clave del aggiornamento en un sentido muy profundo. 3. Otra prueba de que Roncalli era muy astuto y estaba involucrado en la trama modernista. Ahora le toca al señor W, pero no negarás que Juan 23. La bondad y la simpatía en persona estaba en contra de todos porque, como decía George Denantes, se consideraba amigo de todos. Además, era la intención expresa de Roncalli y su programa que él mismo había diseñado. En el momento de su nunciatura en París describió su naturaleza de la siguiente manera: mi temperamento y mi educación me ayudan a ejercitar la bondad hacia todos, la tolerancia, la cortesía y la paciencia. Sí, lo sé. Este rumor está en el corazón del mito de Roncalli. Para comenzar con el desmantelamiento del mito en su piedra angular, primero dejo hablar a José Antonio, cito de manera análoga quien dijo la bondad en este caso: incluso Jesús se habría descalificado a sí mismo cuando azotó a los vendedores fuera del templo o cuando reprendió a los fariseos y escribas muy severamente. Pero hay algo más. Niego rotundamente que Roncalli fuera un ejemplo perfecto en el terreno de la bondad y la simpatía. Él de ninguna manera lo fue. Su bondad y simpatía tenían sus preferencias. Fueron selectivos y pegajosos. Dentro de límites estrechos. Sí, no sacuda la cabeza con escepticismo y desprecio. En el mensaje de J. Ulibarri sobre la traición de Roncalli hacia Pío XII. Informó: se nos dice que el fiscal Roncalli no fue llamado de regreso al Vaticano después de que fue elegido papa. Había caído en desgracia. En otras palabras, Roncalli, Juan 23, estaba resentido. ¿Dónde está su amabilidad tan cacareada? Presentaré otro caso mucho más convincente como prueba. El hermano cesante escribió un artículo en ¿Qué pasa? Con el título de Don Miguel Mateu Pia al cisma vi anuncio Roncalli, tan pronto como Mons
Rancali asumió su cargo de nuncio en París como tal, era decano del cuerpo diplomático en Francia. Los embajadores acreditados en París le preguntaron toda una recepción, querían ofrecerle el protocolo de bienvenida. Eso era lo que quería hacer el embajador de España, en ese momento Miguel Mateu Pia, y pidió a la Nunciatura Apostólica un día y una hora para la recepción. Pasaron más de 5 días, pero la Nunciatura no respondió, por eso insistió el señor Mateu. Finalmente llegó la reiterada insistencia del embajador español, que fue informado del día y hora de la audiencia solicitada. Nuestro embajador llegó a tiempo para la cita. Ante una rudeza desacostumbrada en los anales del buen comportamiento de la diplomacia vaticana, nuestro embajador tuvo que esperar mucho tiempo antes de que Mons. Rancali lo recibiera con mucha frialdad en su despacho. El embajador español, que notó de inmediato el mal estado del nuncio, lo besó sin importar el anillo y lo saludó en francés con su característico respeto noble y simpatía personal. El nuncio Mons. Rancali se quedó inmóvil y no le respondió. Sorprendido por este extraño y largo silencio, el Sr. Mateu lo interpretó como que no lo había entendido o no había escuchado correctamente. Repitió el saludo en voz alta. Entonces el nuncio Rancali le dijo: no levante la voz, embajador. Te escucho bastante bien. Pero no me siento cómodo escuchando. Ante esta insólita, incomprensible e injustificada agresividad del nuncio Rancali contra el embajador de España, el señor Mateu Pia le respondió con la dignidad que siempre ha sido suya: muy bien, y de inmediato se dirigió a la puerta para salir de la nunciatura. No cabe duda de que a las pocas horas el gobierno español se enteró del incidente de la nunciatura en París. En otra ocasión, puramente de protocolo, el embajador español don Miguel Mateu Pia quedó consternado por las declaraciones que Rancali hizo en su presencia sobre algunas personalidades católicas en un tono casi confidencial. El nuncio les dijo que sentía amistad y admiración por la persona y el trabajo del ministro de Educación del gobierno francés. Pensó que era molto bravo, muy eficiente uno. Cuando se dio cuenta de que en Francia desde la época de Combe todos los ministros de Educación habían sido masones, incluido su elogiado amigo, Mons. Rancali, mostró ostentosamente su disgusto por el comentario que acababa de hacer. 4. La noticia de la ofensa de don Miguel Mateu Pia por parte del nuncio apostólico Rancali fue reproducida años después en el Alcázar por Rafael Abril en un artículo La traición de las instituciones. Felio Villarrubias, que tenía en la mano los documentos que citaba, nos dijo que Rancali no era amigo de España. Sería más preciso decir, era enemigo de España por el insulto que infligió a nuestro embajador Miguel Mateu Pia en una recepción en 1945 cuando era decano del cuerpo diplomático de Francia, con expresiones ostentosamente hostiles contra España. ¿Por qué fue influenciado por el clero vasco? 5. Es posible que la revista ABC desconociera este caso de la conducta diplomática de Rancali, porque de lo contrario habría presentado algo así como una excepción en su juicio sobre los diplomáticos. En el transcurso de los siglos pasados, la actividad diplomática se ha caracterizado por la moderación, la compostura y el desprecio por el nerviosismo mezquino. 6. Qué lástima Rancali. Es posible que en un cofre tan benévolo resida un odio tan grande hacia el régimen español, cuyo estallido no pudo reprimir durante un acto oficial solemne en el que todo auténtico diplomático trata de ocultar sus afectos, sentimientos personales y mezquinos nervios. ¡Qué asco! Oh, no. Eso no fue rudeza, fue odio concentrado. Entonces dije que su amabilidad y amabilidad eran selectivas. Se dirigieron principalmente a incrédulos, herejes, masones y comunistas. La España católica y su gobierno católico fueron excluidos de esto, contrariamente a la conducta de los santos y al consejo de las Sagradas Escrituras. No dejo de citar algunos pasajes de la revista francesa Subtuum Praesidium, a diferencia de los perdidos sentimentalistas modernos, que prefieren al asesino a la víctima, al infractor de la ley a los justos, a los pecadores al Creador, que la verdad y la justicia, queremos disfrutar del espíritu de la Iglesia a través del carácter virtuoso de los santos. Pero para no dejar que algunos tengan pensamientos audaces, uno debe tener en cuenta de antemano, que esta es también la expresión del Espíritu Santo, que habla por boca del profeta David de la siguiente manera: no he aborrecido a los que te aborrecieron, oh Señor. Y no me agoté por tus adversarios. La odié con el mayor odio, se convirtieron en mis enemigos. Sal 138, 21 a 22, St. Hilarius comenta sobre estos versículos inspirados de la siguiente manera: hay un odio religioso que está dentro de nosotros cada vez que odiamos a los que odian a Dios. Ciertamente se nos manda amar a nuestros enemigos, pero a nuestros enemigos, no a los enemigos de Dios. Además, los versos de St. Ludwig Maria Grignon de Maantfart, cuya última estrofa dice: detesto a todo hereje, a los judíos, a los turcos, a los paganos, a los apóstatas y a los cismáticos. El católico solo es mi bien. 7. St. Teresa Bonavila continuó. Nunca podría hacer amistad excepto con personas que sé que poseen a Dios y buscan servirle, y no puedo sentir consuelo o amor excepto por ellos. No ha estado en mi mano, ni me importa ser pariente o amigo de nadie. Cf. La vida, capítulo XIV, en otras palabras, exactamente lo contrario del comportamiento de Rancali, que probablemente tenía una afinidad secreta por lo contrario de lo que St. Ludwig Maria Grignon y St. Teresa de Ávila valió la pena.
Su hostilidad hacia España y su régimen era increscendo y se le dio la oportunidad de mostrarlo más abiertamente a través de una actividad activa para derrocarla a través de las instrucciones al nuncio Mols. Riveri, los obispos españoles no deben ser sacerdotes, los del movimiento nacional. Proponer a otros cercanos como candidatos al episcopado, ni darles ningún papel significativo en las diócesis, incluidos los seminarios. El segundo documento citado por Rafael Abril en el Alcázar fue la carta a Mons. Modrego, arzobispo de Barcelona, de octubre de 1961, en el que la Iglesia utilizó por primera vez la palabra guerra civil en lugar del término cruzada. Así que Rancali puso su sagrado deber de estar por encima de todo, de preservar e interpretar fielmente las creencias depositadas, detrás de sus viciosas ideas heterodoxas y aberchans personales. Cierro con la pregunta, ¿dónde está, ya no digo, el infinito, sino simplemente, la bondad de Rancali? ¿Dónde está su bondad y simpatía universales? ¿En qué se basa la tenacidad del mito de Rancali? ¿Qué hay que hacer para que estalle en pedazos? ¿En qué se basó? ¿Alguien puede explicarme eso? Alguien levanta la mano por última vez. Es el SR. Con este tratado tan apasionado y envenenado se llega a la conclusión de que hay que rechazar la canonización de Juan 23. Estás entrando en una zona hipotética que nada tiene que ver con lo que hay aquí, más o menos apasionadamente que no niego hay que aclarar. Lo que rechazo rotundamente es que envenenado, pero acepto el desafío. Lo dejaré claro. Si un papa proclama infaliblemente que un siervo de Dios disfruta de la mirada dichosa, sin duda la disfruta a pesar de sus miserias terrenales, y si no se hubiera destacado en virtudes heroicas, como se supone que son los santos, nuestros modelos. Especialmente en la lista de santos no faltan hombres y mujeres que fueron grandes pecadores. Pero se nos presentan como modelos perfectos de penitencia heroica y dignos frutos de ella. Pero ese no es el caso de Rancali. Es cierto que circulaban rumores sotobouchi, suaves, de que Rancali estaba sinceramente arrepentido en su lecho de muerte. Se dice que lloró amargamente por sus pecados y, iluminado con la luz de lo alto, vio la calamidad inconmensurable que su obra causó a la Iglesia, la maldijo y pidió que el concilio detuviera el mal. Contratado. Pero esta penitencia en extremis ciertamente no puede representarse como un modelo de fruto digno de penitencia. La tradición de la Iglesia siempre ha desconfiado del arrepentimiento a la hora de la muerte. Las palabras de los santos padres y predicadores de todos los tiempos son aterradoras en este sentido. Por supuesto, esto no es un intento de limitar la infinita misericordia de Dios, sino simplemente decir que el verdadero arrepentimiento no ocurre en la hora de la muerte, y que en ese momento normalmente no se pueden traer frutos dignos de penitencia. Además, en el caso coronado que nos concierne, solo Dios sabe qué pasó cuando cruzamos los límites de la eternidad. Cuando parece que el coloquio ya ha terminado, entra una voz tímida, pero lo suficientemente audible para denunciar una preocupación. Todo lo dicho puede ser verdad, pero el Señor nos dice, no juzguéis, para que no os juzguen. Ciertamente, digo, pero esta palabra del Señor no se refiere a todo juicio en general, sino solo a los juicios presuntuosos y a aquellos juicios dictados por malicia. Jesús de ninguna manera nos prohíbe juzgar, pero nos prohíbe juzgar incorrectamente. Juzgar es una actividad del intelecto que no podemos omitir. Solo tenemos que asegurarnos de juzgar correctamente, afirmativo, negativo, dudoso, pero con razón. Jesús mismo nos dice que debemos juzgar correctamente, no hacer un juicio justo según las apariencias externas, Juan 7 y 24, es más, Jesús nos manda a juzgar cuando nos enseña a reconocer el árbol por sus frutos. Para conocer la calidad de un árbol hay que partir de la bondad de sus frutos, y para ello es necesario emitir un juicio, juzgarlo. Los frutos que Juan 23 son extremadamente amargas, como hemos visto. El propio cardenal Siri dijo de él. En su momento se dijo que la audiencia concedida al yerno de Khrushchev, Alexis Ajubei, fue muy rentable para el Partido Comunista Italiano, que registró un aumento significativo de votos en las elecciones que pronto se celebrarían, se habló de 1 millón de votos más. Ese fue el motivo del enojo entre los católicos, y Rancali fue responsabilizado por este resultado debido a la audiencia otorgada. Fin.